¿Pueden ver la pantalla? No, profe. No, no, maestro. Ok. Y ahora pueden. Sí. Sí, sí, Perfecto. Perfecto. Ok. Listo, entonces empezamos. Bien, miren. La semana pasada hablamos de polinomios irreducibles. Bien. Hoy vamos a ver algunos conceptos adicionales, como el polinomio asociado. Así como hablamos de vectores asociados, un polinomio asociado no es más, se dice que un polinomio está asociado a otro, si y solo si cada uno de ellos divide al otro. Es decir, si un polinomio divide otro polinomio, se dice que el polinomio es asociado al otro. Bien, un polinomio que divide al otro, se dice que es asociado. O lo que es lo mismo, déjame ver quién quiere entrar. O lo que es lo mismo, si tú tienes que un polinomio es igual a un escalar por otro polinomio, es decir, si un polinomio es igual a un escalar por otro polinomio, se dice que los polinomios son asociados. Porque si tú divides un polinomio entre el otro, te va a dar un escalar. Me explico. Si g de x es igual a f de x y tú divides, voy a escribir. Si decimos que g de x es igual a, que es un escalar por f de x, y tú divides g de x entre f de x, ¿a qué es igual a g de x? A por f de x. Entre f de x, te va a quedar f de x entre f de x, se cancela y te va a quedar que eso es igual a. ¿Lo ven? Dígase, dividir g de x entre f de x me da un escalar, un número a, lo cual implica que g de x y f de x son asociados porque el cociente entre ellos te da un número, un escalar cualquiera. ¿De acuerdo? Y eso es lo mismo decir que uno de ellos es igual a un escalar por otro. En efecto, señores, si tenemos que f de x es este polinomio que está aquí, 6x a la 4 menos 3x cubo más 12x cuadrado menos 10, y g de x es igual a un tercio de f de x, es decir, a 2x a la 4 menos x cubo más 4x cuadrado menos 10 sobre 3, ese polinomio g de x es igual a un tercio de f de x. Entonces, f de x y g de x son asociados, porque si tú divides f de x entre g de x y tú haces la división, te va a dar un número, te va a dar un escalar, lo que implica entonces que f de x y g de x son asociados. Igualmente, h de x es asociado a f de x y a g de x, ya que h de x es igual a 2 veces f de x. 2 por 6, 12, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 12, 24 y 2 por menos 10, menos 20. De modo que f de x, g de x, h de x son polinomios asociados. Porque si tú divides f de x entre g de x o g de x entre f de x o h de x entre g de x, te va a dar un número. Y eso se le llama polinomio asociado. ¿Estamos, señores? ¿De acuerdo? sí, maestro. Ok. Entonces, esto es muy importante. Todo polinomio no nulo sobre un campo es asociado con otro cuyo coeficiente principal es la unidad. Bien. Es decir, este polinomio f de x siempre será asociado a otro polinomio cuyo coeficiente principal es la unidad, que es este. Es decir, el polinomio que se construye dividiendo el polinomio original entre 6.
Y a eso se le llama polinomio mónico o normal. Bien, si yo por ejemplo tengo este polinomio, por decir algo, ese que está aquí, ese es asociado a este otro, a un p de x, que es igual a este mismo polinomio entre 12, dígase entre el coeficiente principal, que sería 1 sobre 12 por 12x a la 4 menos 6x cubo más 24 x cuadrado menos 20. Bien, ese polinomio resultante aquí, que sería x a la 4 menos x al cubo sobre 2 más 2x cuadrado menos 20 sobre 12. Ese polinomio es un polinomio con coeficiente 1 que es asociado a este polinomio h de x. Eso es lo que te plantea aquí. Que todo polinomio siempre es asociado a otro que tiene coeficiente principal, la unidad. Listo. Entonces, aquellos polinomios que son de esa manera, que tienen como coeficiente principal la unidad, se les llama mónicos o normales. Son polinomios muy importantes en el estudio de polinomios. Polinomios cuyo coeficiente principal es 1 se les llama mónicos. Bien, y un polinomio que a la vez sea irreducible y mónico, dígase, si es irreducible y es mónico, las dos cosas al mismo tiempo, irreducible fue lo que vimos la semana pasada, y también aparte de irreducible es mónico, se dice que es primo, polinomio primo. Polinomios irreducibles y mónicos son polinomios primos. Bien, por ejemplo, este polinomio no es primo. ¿Por qué no es primo? Él es irreducible, pero no es primo. ¿Por qué no es primo? Pregunta para ustedes. ¿Por qué ese polinomio no es primo? El que yo acabo de señalar ahí en el cuadrito. Recuerden lo que tiene que cumplirse para que un polinomio sea primo. Que sea irreducible y que sea mónico. Entonces, ¿por qué 3x más 1 no es primo? ¿Me escuchan? Sí, dígame. Repite. Dígame, Eli. Yo diría, profe, porque el coeficiente principal no es 1, sino Correcto, 3. correcto. Dígase, él no es primo porque no es mónico. Bien, él no es primo porque no es mónico. No es mónico. Bien, en el caso de este sí es primo, porque es irreducible y a la vez es mónico. ¿De acuerdo? Y también este es un polinomio primo, por lo menos en el campo de los racionales, porque es mónico y a la vez también es irreducible en el campo de los racionales, porque las raíces de ese polinomio, si resolvemos ese polinomio, si lo resolvemos, por ejemplo, ese polinomio creo que tiene raíces imaginarias. Bien, veamos. Si esto da negativo, las raíces son imaginarias. Donde b es 1, no, todo lo contrario. Si es 4, 5, eso da 5. Raíz de 5. Lo que da es irracional. Claro, es irracional. Dígase, las raíces son irracionales, porque las raíces van a dar raíz de 5. Ese polinomio es primo. Bien, lo que hice simplemente, señores, fue aquí que calculé el discriminante en la fórmula de la raíz cuadrada. No sé si recuerdan esta fórmula. X igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac. Sí, sobre 2, que es la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, lo que está dentro de la raíz se le llama discriminante, y calculando esto, tú te puedes dar cuenta si las raíces son imaginarias, en caso de que fuese negativo el resultado,
la raíz de un número negativo te va a dar imaginario. Entonces, como en este caso es positivo, pero es un número impar, es un número que no tiene raíz exacta, la raíz de 5 es un número irracional. Entonces, por eso ya yo sé que las raíces son irracionales. Y por ser raíces irracionales, verdaderamente ese polinomio tiene, en los reales, sí es reducible en los reales. Pero en los racionales, ese polinomio es irreducible. Bien, según lo que conversamos la semana pasada. ¿Se entiende, señores, esa parte? ¿Entendieron lo que dije? Bueno, cuando hay mucho silencio que no entendieron. Dígame. Eli entendió. Pero lo que me estoy refiriendo es que cuando buscamos las raíces de ese polinomio, si buscamos las raíces, recuerden que el coeficiente, este sería A, este sería B y esto sería C. Y si aplicamos fórmula cuadrática, x igual a menos b sería menos 1, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4a, que es 1, por c, que es menos 1. Y todo eso sobre 2a. Esa es la fórmula. Cuando usted saca esas raíces, le va a dar menos 1, más o menos, esto aquí adentro da 5, 1 menos 4 por menos 1 da 1 más 4, da 5, da raíz de 5, sobre 2. Por tanto, tenemos dos raíces, x1, que es igual a menos 1 más raíz de 5 sobre 2, y la otra raíz es x2, que es igual a menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Como ambas raíces son irracionales, son números irracionales, porque raíz de 5 es un número irracional, como ambas raíces son irracionales, entonces ese polinomio en los racionales es irreducible. Entonces, por ser irreducible, porque las raíces de él no están en los racionales es irreducible, dígase, esas raíces están en los irracionales. Entonces, en los racionales, ese polinomio es irreducible, y por ser irreducible, además es mónico, entonces se dice que es primo en los racionales. Es primo en los racionales, pero no en los irracionales. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Se entendió, señores? Sí. Bien, entonces, el principio fundamental de la divisibilidad. ¿En qué consiste este principio? ¿O cuál es el principio fundamental de la divisibilidad? Este es el principio, señores. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Para todos. Sí, por favor. Sí, por favor, léalo. Principio fundamental de la divisibilidad. Todo polinomio f de x puede descomponerse de una única manera en un producto de polinomios primos iguales o diferentes. Podemos definir el máximo común divisor de dos o más polinomios f de x por g de x como el polinomio si existe y d de x de mayor grado que divide exactamente a los polinomios dados. Es decir, Eli, el principio lo que establece es que todo polinomio puede descomponerse de una única manera. De una única manera en un En un producto producto de polinomio de primo. polinomios primos. Bien, es decir, todo polinomio se puede descomponer en productos de polinomios primos. Todo polinomio se puede descomponer en un producto de polinomios primos. Todo polinomio se puede descomponer de una única manera en un producto de polinomios primos. Entonces, para yo hacer eso, normalmente se utiliza el llamado algoritmo de Euclides o algoritmo de las divisiones sucesivas. Algoritmo de Euclides o algoritmo de las divisiones sucesivas. Ese algoritmo aquí está explicado, mire, paso 1, paso 2, etcétera.
por paso está explicado. Pero con el propósito de poder entender de manera directa este procedimiento, ¿verdad? Yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Listo. Entonces, aquí hay un capítulo intermedio, ¿verdad? Que tiene el material que al final nosotros no lo vamos a estar tratando, que es el capítulo de fracciones parciales. Queda ahí para su lectura y para su revisión. Y veamos aquí un ejemplo de el algoritmo de Euclides. Página. Aquí está. Veamos el ejemplo del algoritmo de Euclides. Y ese, antes de eso, por si acaso, señor, yo sé que ustedes en matemática básica, ¿verdad?, dieron esto, pero por si acaso, simplemente, a veces a uno le toca descomponer, cuando te dicen, por ejemplo, descompón este número en factores primos, 18. Si tenemos que descomponer 18 en factores primos, lo que hacemos es decimos 18, ¿verdad? Y empezamos a dividir el 18 entre el número primo más pequeño. ¿Recuerden cuáles son los números primos, verdad? Los números primos son números que solo son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. El 23, el 29, el 31, el 37, 43, etcétera. Ahí te van saliendo los números primos, que son números que solamente se dividen entre ellos mismos o entre 1. Entonces, para tú descomponer un número cualquiera entre factores primos, tú lo que haces es que empiezas a dividir entre el menor primo, que es 2. 18 entre 2 a 9. Sigues dividiendo entre 2, pero 9 no se divide entre 2. Entonces, seguimos con el próximo número primo, que es 3. Lo dividimos entre 3. 9 entre 3 a 3. ¿El 3 se divide entre 3? Sí, seguimos dividiendo entre 3. Hasta que lleguemos a 1. Entonces ya, lo único que tú haces aquí cuando llegas a 1 es que dices que el 18 es igual al producto de todos los divisores primos, es decir, a este producto, al producto de todos esos números. Esa sería tu descomposición factorial, que sería 2 por 3 por 3. 2 por 3, 6 por 3, 18. Bien, de modo que 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. Bien, ahí está el 18 descompuesto en números primos. Aquí hay un ejemplo descomponiendo 450. 450 entre 2 da a 225. 225 se divide entre 2, no. ¿Se divide entre 3? No. Voy verificando números primos. ¿Se divide entre 2? No. ¿Se divide entre 3? No. ¿Se divide entre 5? Sí. Pues se divide entre 5. Entre 5 da 45. 45 se divide entre 5, sí, da 9. 9 se divide entre 2. No. Se divide entre 3, aunque, ojo señores, el 225 sí se dividía entre 3, ¿oyeron? El 225 se dividía entre 3, pero aquí por facilidad, ¿verdad? Siguieron con 5. 45, 9 se divide entre 3, sí. 3 entre 3, 1. Y ahí está, digamos, ya descompuesto el 450 en números primos. Bueno, algo parecido es lo que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer con polinomios. Bien, donde lo vamos a descomponer no en números primos, sino en factores primos. Deme un minuto, por favor, disculpen aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Abby? Me cagó. ¿Qué te cayó ahí? Me cagó. Te echaste jabón en la cara. Ay, mírame. No pongas mano así, no hagas eso. Mira la boca como tiene la boca. Ven. Parece que estaba comiendo jabón. Ve, chiquela. Échale agua y lávala. Ok, señor, disculpen la interrupción. Algoritmo de Euclides, entonces. ¿Cómo descomponer lo que dice el algoritmo de divisibilidad? Todo polinomio puede ser descompuesto de una única manera en productos de factores primos. Entonces veamos, señores, cómo se hace eso. Bien, y lo que voy a hacer aquí es que en lugar de seguir este ejemplo que está hecho aquí, lo vamos a rehacer para que ustedes vean paso por paso cómo se trabaja esto. O bueno, o podemos seguir simplemente, como ustedes saben dividir,
podemos seguirlo paso a paso y les estaré explicando paso a paso en qué consiste el algoritmo. ¿De acuerdo? Lo hacemos así para ganar más tiempo y poder avanzar. Sí, maestro. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, si me dicen, tengo el polinomio f de x, sí, y me dan el polinomio g de x, ok, y me dicen, encuentre el máximo común divisor entre f de x y g de x. Bien. Bien. Me piden encontrar el máximo común divisor entre f de x y g de x. Entonces, para encontrar el máximo común divisor entre ellos, aplicamos el algoritmo de Euclides, que consiste en lo siguiente. Como dice arriba, es una serie de divisiones, son divisiones sucesivas. ¿Cómo yo consigo el máximo común divisor? El máximo común divisor es, señores, el mayor polinomio que los divide a ambos de manera exacta. ¿Oyeron? Dígase, si en un ejercicio te dicen en un ejercicio, encuentre el polinomio que divide f de x y g de x. Encuentre el mayor polinomio que divide f de x y g de x. Ahí lo que te están diciendo es aplica algoritmo de Euclides. ¿En qué consiste el algoritmo? Bueno, tomo f de x y empiezo a dividirlo entre g de x. Lo que hago es que el más grande de los dos polinomios, el de mayor grado, lo divido entre el polinomio de menor grado. Y digo, bueno, polinomio de mayor grado, lo completo, ¿verdad? Polinomio de menor grado, también lo completo. Y empiezo a dividir f de x entre g de x. Una división normal. Empiezo a dividir. Cuando termino de dividir, aquí, cuando me queda que el resto, ¿verdad? Es de menor grado que el divisor. Si el resto es de menor grado que el divisor, me paro ahí. ¿Estamos? Si el resto es de menor grado que el divisor, me detengo aquí. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ahora lo que voy a hacer Sí, es, maestro. y ahora, ese es el primer paso. Segundo paso, aquí, empiezo a dividir el divisor entre el resto, el primer resto, que le llamo resto 1. Residuo 1, x3 más 3x cuadrado menos 5x menos 15. Miren aquí. Entonces divido ahora el divisor entre el residuo 1. Y ese sería mi segundo paso aquí abajo. Tomo mi divisor, x a la 5 más 5x a la 4, etcétera, etcétera. Miren aquí, lo pongo aquí. Tomo el divisor y lo divido entre R1, entre el resto. Bien, es decir, tomo g de x, ¿verdad? Que es este g de x, y lo divido entre R1, dígase, g de x entre R1. Bien, divido divisor entre residuo. Cuando hago la división, igualmente me paro cuando el residuo es de menor grado que el divisor, que el nuevo divisor. X cuadrado, x cubo, me paro aquí. Y aquí, a este le llamo residuo 2. Residuo 2. Y ahora hago lo mismo. Paso número 3. Divido el divisor de mi división, el divisor, que sería mi residuo 1, divido mi divisor entre el nuevo residuo. Aquí está. X cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 15 entre mi nuevo residuo, x cuadrado más 0x menos 5. Y divido. Y ese proceso, señores, de ir dividiendo divisor entre residuo, yo lo hago hasta que la división que me quede sea como esta. ¿Cómo es esa división, señores? Se dé cero, profe. Exacta, se le llama división exacta. ¿Estamos? Entonces yo hago ese proceso de divisiones sucesivas hasta que el residuo me dé exacto, me dé 0. Entonces cuando el residuo me da 0, ahí me paro y el divisor de esa división donde
el residuo me da 0, ese es mi MCD, mi máximo común divisor. El máximo común divisor sería el residuo de la división exacta. Cuando la división llega a ser exacta, entonces ese divisor sería el MCD. ¿Se entendió? Sí, maestro. ¿Y qué significa eso? Eso significa que este MCD, x cuadrado menos 5, es un divisor común para f de x y g de x. Es decir, x cuadrado menos 5 divide a f de x y también divide a g de x. Tú puedes dividir f de x entre x cuadrado menos 5, te va a dar exacta, y puedes dividir g de x entre x cuadrado menos 5 y también te va a dar exacta. Y a eso se le llama el máximo común divisor de polinomios. Y eso es lo que te da el algoritmo de Euclides. Listo. Otro ejemplo aquí, señores. Otro ejemplo. Empezamos y dividimos, paso número 1, dividimos el de mayor grado entre el de menor grado. Aquí está planteado ya. El residuo nos da esto. Nos da un polinomio no exacto. Entonces seguimos la división y ahora dividimos el residuo entre el divisor. Aquí está. Residuo, divisor entre residuo. Y aquí me da división exacta, lo cual implica entonces que este divisor es el MCD. Listo. ¿Listo, señores? ¿Me siguen? Sí, maestro. Ok. Entonces, el MCD, si queremos llevarlo a la forma mónica, ¿verdad? Lo dividimos entre el coeficiente principal. Si dividimos el MCD entre 9, nos queda este. Bien, ese sería el máximo común divisor mónico. Bien, si lo llevamos a la forma mónica, lo dividimos entre el coeficiente principal. Ese sería el MCD mónico. Y aquí hay otros ejemplos, señores. Bien, aquí tenemos otros más. F de x entre f pequeña, si dividimos, ¿verdad? Aquí se acabó la división porque el residuo da de menor grado que el divisor. Seguimos dividiendo divisor entre residuo, aquí, divisor entre residuo, y aquí nos da aquí un número, lo cual implica que tampoco hemos llegado al final. Entonces dividimos divisor entre residuo, tercer paso, y aquí el residuo, cuando el residuo a veces te da así muy complicado, ayuda a veces, señores, llevarlo a mónico, ¿oyeron? Entonces, o a llevarlo a un polinomio asociado. Como el residuo aquí te dio un número, un asociado a un polinomio constante es el 1. Entonces ellos simplemente tomaron el 1 como polinomio asociado y dividieron el residuo, el divisor, en lugar de dividirlo entre 28 noveno, lo dividieron entre 1 para más fácil. Al dividir, da 0, y aquí se verifica entonces si el residuo es 0, por tanto, el MCD sería 1. El MCD sería 1, lo cual implica entonces que si como el polinomio MCD, máximo común divisor, es 1, eso significa que entre los polinomios que estamos evaluando, entre estos dos polinomios, no hay un polinomio de grado mayor que 1 o de grado mayor o igual a 1 que sea común entre ambos, lo cual implica que ellos dos son primos entre sí. Dígase, no hay un divisor común entre ambos, no hay máximo común divisor. Si el máximo común divisor entre ambos es 1, es porque no hay un polinomio de grado superior a 1 o mayor o igual que 1 que los divida a ambos, lo cual implica que los polinomios son primos entre sí. Entonces, con esta división, con este algoritmo de Euclides, ustedes también pueden resolver ese tipo de preguntas. Si en un examen yo te pido y te digo, verifica si estos dos polinomios son primos entre sí. ¿Cómo ustedes resolverían eso? Si yo les pregunto, verifiquen si estos dos polinomios, y les doy dos polinomios, le doy un polinomio f de x y un polinomio h de x, y les digo, verifique si esos dos polinomios son primos entre sí. ¿Qué ustedes harían para verificar si los polinomios son primos entre sí? ¿Y cómo determinarían si son primos? Los escucho, señores, en esa pregunta.
Adelante. Sí, Eli. Yo diría, profe, que para encontrarlo, para verificar, que diga que para encontrar, para verificar si esos dos polinomios que usted nos está dando son primos, lo que hay que hallar el máximo común normal entre los dos polinomios, siguiendo los pasos que usted nos estaba explicando ahora mismo. Correcto. ¿Y cómo tú te das cuenta si son primos? Si ya cuando yo termine de hacer las divisiones, como usted nos estaba explicando, al final me da 0. O sea, la división sea exacta. No. Si cuando la división te da exacta, el divisor es 1. Dígase, ¿El sí, divisor? sea 1. Ok. En otras palabras, cuando, cuando, cuando te dé un residuo constante, si te llega a dar un residuo constante en las divisiones sucesivas, como este caso, por ejemplo, ya desde aquí uno se daba cuenta que eran primos, porque desde aquí ya uno se daba cuenta, ¿verdad?, que había un residuo constante. Listo, pues ese sería el procedimiento. Correcto. Bien, entonces, los polinomios primos son aquellos que no tienen máximo común divisor. Bien, sino que su máximo común divisor es una constante. Bien, el único divisor común entre ellos es la unidad. Listo. ¿Listo, señores? Sí, maestro. Ok. Entonces, visto eso, pasamos a la fórmula de Taylor. Bien, vamos a pasar a la fórmula de Taylor. Y aquí simplemente recordarles que un número combinatorio, si yo digo, digamos, combinatorio de 3, es el producto de todos los números inferiores a 3, hasta 1. Factorial de 3, por ejemplo, perdón, factorial. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que sería 6. Factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería 720. Factorial de 0 se define como 1 y factorial de 1 es igual a 1. Listo. Entonces eso es número factorial, que vamos a utilizarlo más adelante. Entonces, número combinatorio. Número combinatorio. Esta aquí es la fórmula, ¿verdad?, para determinar el combinatorio entre dos números. ¿Y a qué nos referimos con combinatorio? Para que tengan la idea. Nos referimos a cómo calcular cuántas combinaciones yo puedo hacer con un número de elementos dados. Por ejemplo, si me dan 3 elementos, el elemento 1, 2 y el elemento 3. 3 elementos tengo aquí, 1, 2 y 3. Y me preguntan, ¿cuántas combinaciones yo puedo hacer con 1, 2 y 3 tomando elementos de 2 en 2? Tomando elementos de 2 en 2, yo puedo formar las combinaciones 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. ¿Sí o no? De modo que de esos 3 elementos, tomándolos de 2 en 2, yo puedo hacer 1, 2 y 3 combinaciones. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me da a mí esta fórmula que está acá. Si yo hubiese calculado esto con la fórmula, combinación de m cantidad de elementos, tomándolo de n en n, eso es igual a la cantidad de elementos factorial sobre la cantidad que voy tomando de cuánto en cuánto, factorial, por la cantidad de elementos menos la cantidad que voy tomando en las combinaciones, factorial. Y eso se le llama el número combinatorio entre m elementos tomándolo de n en n. En nuestro caso, en el caso del ejercicio, son 3 elementos, dígase m vale 3, ¿sí o no? En el ejercicio, m es igual a 3, ¿cierto? Porque son 3 elementos. Y n vale 2 porque lo voy a tomar de 2 en 2. Entonces, sería 3 factorial sobre 2 factorial por
3 menos 2 factorial. 3 factoriales, 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. 2 factoriales, 2 por 1. Y 3 menos 2, eso da 1 factorial, que es igual a 1. 1 factorial es igual a 1, vimos ahí arriba. Entonces, este 2, lo que se cancela con esto de aquí, me va a quedar 3. Eso da 3. Que fue justamente el número de combinaciones que vimos aquí. 3 combinaciones. ¿Se entiende, señores, eso? Aquí hay algunos ejemplos. Combinación de 3 con 2, bueno, eso fue el que hicimos. Combinación de 9 con 5, es decir, si tengo 9 elementos, hacer grupos de 5. Tenemos 9 estudiantes, usted digamos tiene una clase, por ejemplo, y usted quiere saber cuántos diferentes grupos usted puede hacer. Si tiene 9 estudiantes y quiere hacer grupos de 5, ¿cuántas posibles combinaciones usted puede tener? 126 combinaciones. Si tiene 9 estudiantes haciendo grupos de 5, tiene 126 posibles combinaciones. Listo. Listo, señores. Aló. Sí, lo escucho, profesor. Sí, profe. Bien. Ok, un minuto, por favor. Soy mami. Soy mami. Ah, ella está bien. Ella está bien. Anoche no le dio fiebre. Ahí está dando carpeta. Está bien, está bien. Porque esa fiebre le va y le viene, y eso no es bueno, dale. Eso parece que es de la gripe esta que anda, porque la vecina Lidia Sí, nos estuvo comentando. sí, la hija de Ángela también está malita. Pero como es bueno que le digan a su pediatra, a ver, le indican algo. Claro. Lo que vamos a hacer es que le vamos a comprar un curán, porque eso posiblemente sea una pequeña infección. Un curán, que el curán es como para... Sí, exactamente. Ah, bueno, sí, porque a mí no me gusta que ya le dan, ¿no? Está bien. Se apaga, apagadita. Sí. ¿Tú estás trabajando, te fuiste? Estoy aquí dando una clase ahora mismo. Ah, pues está bien, mijo, pues ya tú sabes. Ok, mami. Ok, mi amor. Bien. Aquí hay propiedades de los números combinatorios. Un número combinatorio, una cantidad de elementos, tomándolo de 0 en 0, solamente hay una sola combinación. Bien, fíjate, ¿cuántos grupos distintos podemos formar si hay 5 personas? Hacer grupos tomándolo de 0 en 0. ¿Vale? Ninguna, una sola combinación. ¿Cuántas combinaciones podemos formar de 5 personas, un grupo de 5 personas, tomándolo de 5 en 5? Una sola combinación. ¿Cuántas combinaciones podemos formar de grupos de 10 personas, tomándolo de uno en uno? Bueno, 10 combinaciones. Porque si tú tienes, por ejemplo, 4 elementos, A, B, C y D, ¿cuántas combinaciones tú puedes formar tomándolo de uno en uno? De uno en uno. Una combinación, 2 combinaciones, 3 combinaciones y 4 combinaciones. Y así sucesivamente, señores. Bueno, el binomio de Newton también es importante en este caso. Bien, porque utilizando el binomio de Newton es que nosotros vamos a construir la fórmula de Taylor para expandir polinomios. Bien, he visto ya el tiempo al final no nos dará, señores, sino tampoco quiero avanzar esto muy rápido, porque es importante entender bien toda esta parte. Esto es muy importante entenderlo, porque esto es bien útil en las materias subsiguientes que ustedes tienen, y puesto que esto ahora es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender, a ampliar, transformar polinomios. Entonces, con el propósito de poder esto hacerlo de manera adecuada, vamos a dejar esta parte para la próxima semana. Bien, y por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. ¿De acuerdo?
Simplemente tarea, señores, para que la semana que viene vengamos ya simplemente a trabajar la fórmula de Taylor. Estudien binomio de Newton. Traten de hacer por lo menos 5 ejemplos, 5 binomios utilizando binomio de Newton. Ustedes saben que normalmente para expandir un binomio al cuadrado utilizamos esta fórmula. Para expandir un binomio al cubo utilizamos esta fórmula. Pero cuando nos toca expandir un binomio a la 4, se complica la cosa. Entonces, ahí utilizamos binomio de Newton o utilizamos otros métodos como el triángulo de Tartaglia, el triángulo de Pascal, etc. Entonces, quiero que ustedes repasen esta parte. ¿Cómo expandir un binomio a la n? Que eso es lo que te da el binomio de Newton. Entonces, traten de hacer por lo menos 5 ejemplos del binomio de Newton para que recuerden, ¿verdad?, cómo utilizar esta fórmula, que no es más esto que número combinatorio. Eso es combinatorio de 4 con 0, con la fórmula de arriba de número combinatorio, el primer número a la 4, segundo número a la 0, más combinatorio de 4 con 1, donde los números de los combinatorios no son más que los exponentes de las variables, si lo ven. Pero bueno, en la semana que viene entonces ahondamos en esta parte. Sí, aquí lo que voy a hacer ahora es que le voy a introducir el tema de las derivadas, para que ya con el tema de las derivadas podamos entrar en lleno con la fórmula de Taylor la semana que viene. Así para que esta semana ustedes puedan repasar el tema de binomio de Newton y las derivadas de un polinomio. En sentido simple, la derivada de un polinomio, señores, es la siguiente fórmula. ¿Oyeron? Presten atención. Derivada de un polinomio. Y lo voy a hacer con un polinomio más sencillo. Si me dan el polinomio p de x igual a 2x cubo más 2x cuadrado menos 5x más 3. La derivada primero se simboliza por un apóstrofe. P' de x. Derivada del polinomio de x. ¿Y a qué es igual la derivada del polinomio de x? Lo que se hace, señores, es que se multiplica el exponente por el coeficiente. 2 por 3, 6. 6. Bien, y lo voy a hacer paso por paso para que lo entiendan. Se multiplica el exponente por el coeficiente, dígase 2, se multiplica por 3. Y a la x se le resta 1 al exponente. Si el exponente es 3, ahora se resta 1. Sería 3 menos 1. ¿Se entiende? Más lo mismo. 2 por 2. X a la 2 menos 1. Se le resta 1 al exponente. Menos 5 por 1. Porque esta x está elevada a la 1. 1 por menos 5. X a la 1 menos 1. Y la derivada de una constante es 0. Bien, la derivada de 3 es 0. Entonces eso daría 2 por 3, 6. X a la 3 menos 1 sería 2. Más 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1 sería x a la 1. Menos 5 por 1, que da menos 5. X a la 0. X a la 0 da 1. Y se queda ahí. ¿Se entiende, señores, esto? Eso es x a la 0. Bien, pero x a la 0 da 1. De modo que te queda 6x cuadrado más 4x menos 5. Y ahí está la derivada de ese polinomio p de x. ¿Se entiende? Miren aquí ahora este otro ejemplo que está aquí hecho. Derivada de p de x. Como dijimos, ¿verdad? Vamos a ver aquí el resultado. Bien. Multiplicamos exponente por coeficiente. 7 por 3, 21. A la x le restamos 1 al exponente, x cubo, x cuadrado. Más 3 por 2, 6. X al cuadrado, x a la 1. Más 9x, que sería 9 por 1, 9. Y x a la 1 menos 1, te va a dar x a la 0, que da 1. Y el 10, la derivada de 10 es 0. No se pone. ¿Estamos? ¿Entendieron lo que es la derivada de un polinomio? Esa reglita. Ustedes luego en cálculo podrán ahondar en de dónde sale esto y por qué se hace de esa manera. Bien, ahora simplemente de manera práctica es para que entiendan el tema que viene. Entonces, propiedades. La derivada de la constante es 0. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y aquí hay 2 fórmulas más que no sé para qué se la ponen, porque al final
no lo vamos a utilizar ahora. Pero bueno, esa es la derivada de un producto y la derivada de un escalar por una función. Lo que sí quiero que vean es esto, derivadas sucesivas. Si se fijan aquí arriba, lo que vimos fue primera derivada. ¿Lo ven? P'. Pero las derivadas, usted puede continuar derivando, dígase. A la primera derivada, usted puede calcularle derivada. Entonces, si ya tú estás derivando la primera derivada, si tú vas a derivar la primera derivada, la otra se llama entonces segunda derivada. Dígase, la derivada de la primera derivada se llama segunda derivada. Y se simboliza por un P''. Primera derivada P', segunda derivada P'', que sería la derivada de la primera derivada. Entonces la derivada de 6x² más 4x menos 5 sería 6 por 2, 12. X a la 2 menos 1, 1. Más 4 por 1, 4. X a la 1 menos 1, X a la 0, queda 1. No lo marco. Y derivada de menos 5 es 0. ¿Se entendió hasta aquí, señores? ¿Se entendió? Sí. Ahora, yo quiero que ustedes me digan la tercera derivada. ¿Cuánto sería entonces la tercera derivada? Díganme ustedes ahí. Tercera derivada. ¿Cuánto? 12, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derivada de 4 es 0, entonces al usted derivar el 12x queda la mala la constante, la coeficiente. Exacto. ¿Y la cuarta derivada? Entonces, al usted 0. Cuarta derivada, 0. Entonces, ahí yo acabo de sacar las derivadas sucesivas de P de X. Saqué su primera derivada, su segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada. Las derivadas sucesivas son las derivadas que siguen de la otra derivada. Hasta la cuarta, porque ya en la cuarta llegamos a 0. Entonces, este polinomio solamente tiene 3 derivadas sucesivas, porque la cuarta ya es 0. 3 derivadas sucesivas. A eso se le llama derivadas sucesivas. Aquí hay un ejemplo, miren aquí, f de x igual a este polinomio que está aquí a la 6. Primera derivada, 2 por 3, 12, 6 por 2, 12, x a la 5, más 3 por 4, 12, x al cubo, más 3x al cuadrado. El menos 4 da 0. Segunda derivada, derivada de la primera derivada. 5 por 2 es 60, x a la 4, 12 por 3, 36, x a la 2, 3 por 2, 6, x a la 1. Derivada de la segunda derivada, 60 por 4, 240x cubo, más 36 por 2, 72x, más 6. Cuarta derivada, podemos seguir con la cuarta derivada, podemos seguir con la quinta derivada, hasta la sexta derivada. Bien, pero aquí separaron la tercera, pero podemos seguir con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Bien, porque el polinomio es de grado 6. Un polinomio tendrá tantas derivadas como su grado menos 1. Listo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, señores, y luego ya la semana que viene veremos ya fórmula de Taylor, el esquema de Horner, para acabar con el capítulo. Estamos. Lo que voy a hacer es que la práctica que cerraba esta semana, este domingo, lo voy a poner para el siguiente porque en esta semana no pudimos terminar con el contenido. Estamos. Entonces estoy modificando la práctica 4 para que esté abierta, no hasta el 20, que era así como estaba, sino la voy a poner hasta el 27. Sí, dígame. Maestro, una pregunta. Yo vi que en la semana alguien dijo que el manual hubiese llegado, pero aquí en San Juan no ha llegado todavía. Llegó aquí a la ciudad, me imagino, que eso fue lo que dijeron los compañeros. Y entonces lo que notamos en la sede central nos dificulta comprarlo. Sí, se dificulta. ¿Y qué sucede en San Juan? Ellos no han llegado, yo pregunté y me dijeron, no, todavía no está. Todavía no está. Bueno, si usted, digamos, conoce a alguien que vive en la ciudad y que puede comprárselo, pídale que se lo compre. O si usted, digamos, le toca hacer un viaje para acá, usted aprovecha y lo compra. Será que tenía pensado en estos días bajar, pero entonces estoy un poquito aquejada de salud con el tema de gripe y eso. Yo soy asmática y como el clima no colabora aquí en San Juan. Sí.
Y yo que iba a bajar para allá, para la zona sur realmente. Posiblemente hoy o mañana. Pero bueno, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. En esta videollamada, y la próxima semana entonces completamos lo que nos falta de esta unidad. ¿De acuerdo? Vayan preparándose también para el segundo parcial, recuerden, que será después de esta unidad. Bien. También, maestro, usted no ha dicho qué va a pasar con lo que no pudimos tomar el primer parcial. Sí, correcto. No lo he dicho. Dije que lo diríamos más adelante. Okay. Bien, pasen buenas. Maestro, Señores, sí, dígame, Marlene. los ejercicios adicionales como siempre no van. No van. Ok, maestro. Sí, pasen buenas, señores, y descansen y cuídense en este tiempo de Semana Santa. Igual, profesor, igual. Pero bueno. Bye bye. Sí, bye.